Baek Do-hoo es un escritor de novelas BL famoso por sus personajes oscuros y dominantes, pero ahora sufre un bloqueo creativo total. La única cosa que lo saca de su miseria es la promesa de carne gratis. Es ahí donde conoce a Jin-sek, un chico tan perfecto y amable que parece un cliché andante. Él es la encarnación ideal del protagonista cálido que se niega a escribir. ¿Será la musa que necesita o la prueba de que tanta perfección no puede ser real? Aquí arranca No mezcles los negocios con el placer. Si Jin-sek es la musa que Do-hoo necesita, ustedes sean la musa de este canal. Suscríbanse, denle like y comenten. ¡Dale! La escena que se despliega es cruda y oscura. Un joven, visiblemente herido y manchado de sangre, respira con dificultad mientras ruega, suplicando que se detengan. Pide perdón, prometiendo no volver a intentar escapar, pero la respuesta es un eco frío. ¿Detenernos?, sostiene, reprochándole por no haber escuchado antes, obligándolo a llegar a este punto. Pregunta si sus promesas de hasta ahora han sido solo palabras vacías. Do-hoo puede negar, mientras el otro lo agarra con fuerza, acercando su rostro al suyo, en una muestra de poder absoluto. De repente, el estruendo de un celular vibrando rompe la tensión. Baek Do-hoo revela un documento con una sinopsis intrigante, porque esta vez no planeo perdonarte. Pero la realidad es mucho menos dramática. Sobre el teclado, un joven llamado Baek Do-hoo, de 26 años, escritor de novelas BL, descansa con el rostro hundido. Exhausto se lamenta: «Estoy acabado, no tengo ninguna idea». El celular insiste. Baek Do-hoo, con la cabeza todavía en la mesa, responde la llamada por accidente, para encontrarse con la voz exasperada de su amigo. «¿Me estabas ignorando a propósito? Mira mis mensajes», le reprocha el amigo. Baek Do-hoo, con una excusa floja, dice no haber visto nada, a lo que su amigo responde con un sarcasmo, sugiriendo que solo era demasiado perezoso para contestar. El amigo cambia de tema, preguntando si está ocupado escribiendo, ya que le había dicho que esta vez debía trabajar en un tipo de personaje diferente, un top más cálido. El escritor confirma que no tiene ninguna idea, que todo le parece igual. Su amigo insiste en que intente ese nuevo estilo, pero Baek Do-hoo se resiste, diciendo que ese tipo cálido no es de su agrado y que le resulta insípido. La conversación se calienta hasta que el amigo, harto de su terquedad, le exige que se detenga y le sugiere tomar un descanso, asumiendo que está hambriento por la pereza de cocinar. Baek Do-hoo, sin ganas, solo puede decir que comerá más tarde. Para convencerlo, su amigo hace una oferta tentadora: «Te compro carne, así que salí». La palabra carne parece despertar a Baek Do-hoo, aunque sigue dudando. Su amigo aclara que no es él quien invita, sino el hermano menor de alguien que ya lo conoce, un tal Jin-suk, del que le dice que ya se encontraron antes. Pero Baek Do-hoo sigue perdido, sin recordar quién es Jin-suk. El amigo, resignado, le explica que Jin-suk simplemente quiere hablar con él de nuevo, y lo presiona para que aproveche la oportunidad de conocer a otras personas, ya que, según él, no tenés amigos fuera de la escuela. Do-hoo se queda un momento pensativo en el teléfono, porque por un lado la pereza lo invade y siente que debería quedarse en casa para avanzar con su novela, pero por otro, el bloqueo de escritor lo tiene frito y, para colmo, tiene el estómago completamente vacío, ya que solo ha comido ramen instantáneo últimamente. Cuando su amigo menciona que irán a su parrilla coreana favorita, Do-hoo no puede evitar que su estómago suene más fuerte que la voz de su amigo. Su amigo, con una carcajada, sabe que ya lo convenció. Do-hoo, dándose cuenta de que no se le ocurre ninguna idea de todos modos, acepta la invitación, pensando que tal vez una buena comida lo ayude a despejar su mente. Así que, después de un rato, Do-hoo se pone una chaqueta y sale de casa. No pasa mucho tiempo hasta que llega a la parrilla, donde ve a su amiga que lo saluda con un gesto para que se acerque. La amiga, un poco impaciente, le recrimina por la tardanza, bromeando que es más lento que una tortuga, a lo que él responde que salió apenas terminaron de hablar. Mientras su amiga sigue con las bromas, Do-hoo echa un vistazo a la mesa, y entonces lo ve. A un costado, sentado, hay un chico increíblemente apuesto que lo saluda con una sonrisa amable, diciendo: «Mucho gusto, Sunbae». La visión del chico lo deja a Do-hoo sin palabras, y en su cabeza inmediatamente lo compara con un personaje top de una novela que había leído, aunque confiesa que no era mucho de su estilo. Apenas puede balbucear un «hola» para responder al saludo.
Mientras se sienta, no puede evitar pensar en cómo es que personas tan atractivas existen fuera de sus historias, y al mismo tiempo, una pequeña incomodidad lo asalta, al preguntarse si está bien recibir una comida gratis de alguien que acaba de conocer. Pero Jin-sok, con una sonrisa aún más cálida, rápidamente disipa sus dudas al decirle que no se preocupe, que puede comer todo lo que quiera. De hecho, usa las pinzas para ponerle un trozo de carne directamente en el plato, agregando que, al ser amigo de Seo-jin y probablemente mayor que él, se sienta libre de ser él mismo. La amiga de Do-hoo se une, diciendo que él puede encargarse de su propia carne, y Do-hoo se ríe un poco, sintiéndose un poco más relajado. Jin-sek, con un gesto encantador, le asegura que no se preocupe por el pago, porque él trajo su billetera. Es así como Do-hoo, agradecido, empieza a comer con ganas. Mientras come, la mente de escritor de Do-hoo no puede evitar empezar a analizar a Jin-sek. Reflexiona sobre cómo este tipo de personaje, el top suave o top cálido, es muy popular en las novelas BL de hoy en día, incluso más que la novela que él leyó. La amiga de Do-hoo bromea con Jin-sek, diciendo que se va a quedar en bancarrota si Do-hoo come tanto, mientras él, con esa sonrisa radiante, se mantiene firme en su papel de anfitrión generoso. Do-hoo no puede evitar la idea de que, con un rostro así, Jin-sek también encajaría perfectamente como un top hermoso, o incluso un top luminoso. Y así, mientras Do-hoo seguía observando a Jin-sek, pensaba que su rostro sería el modelo perfecto para una novela, pero de inmediato descartó la idea. Para él, un top cálido resultaba demasiado estático y sin gracia, y al final, los tops basura eran con los que se sentía más cómodo. En ese momento, Seo-jin se puso de pie, avisando que haría una llamada y que volvería en un instante. Con una sonrisa pícara, los dejó solos, diciéndoles que hablaran entre ellos. El silencio que siguió fue un poco incómodo, hasta que Jin-sek lo rompió, contándole a Do-hoo que había elegido ese lugar porque sabía que le gustaba la parrilla coreana. Con su sonrisa amable de siempre, le preguntó si lo recordaba, pues ya se habían cruzado antes. Do-hoo, que estaba más concentrado en su comida y en que se le había acabado la salsa para la ensalada de puerro, dijo que sí, que claro que lo recordaba. Jin-sek se mostró encantado por eso. Luego le ofreció un trago, sirviéndolo con una elegancia notable. Y fue ahí que Jin-sek soltó la bomba. Para ser sincero, tenía muchas ganas de charlar con vos, Sunbae. Cuando mi amigo no encontró un papel para el club de cine, actué en su lugar, y el guión era tuyo. Do-hoo recordó haber escrito un guión hace un tiempo porque se lo habían pedido con insistencia, y Jin-sek, con su entusiasmo, le explicó que, aunque al principio estaba nervioso, se divirtió mucho actuando. Por eso, quería conocerlo y hablar más sobre la obra, pensando que quizás tenían gustos similares. Jin-sok le aseguró que las obras de Do-hoo eran justo su tipo, y que era difícil encontrar a alguien que compartiera esos intereses. Fue entonces cuando la verdadera intención de Jin-sok salió a la luz. Con un tono esperanzador, le preguntó si podría escribir otra obra. Do-hoo se quedó en el molde, y en su cabeza se dio cuenta de que ese había sido el objetivo de Jin-sok desde el principio, por eso tantos cumplidos. Do-hoo le dijo que estaba muy ocupado con su trabajo actual, pero Jin-sok no se rindió. Con su sonrisa insistente y un guiño, le recordó que el jefe había dicho que le pagarían más esta vez, y que a él también le encantaría ver otra obra suya. Le preguntó qué lo detenía. Do-hoo, ahora con la ficha caída, pensó para sí mismo. Me preguntaba quién le compraría la comida a alguien después de un solo encuentro. Empezó a darse cuenta de que ese tipo de insistencia era el estilo que solía tener la gente así. Se preguntó si había sido un error venir, pero luego, mirando a Jin-sok, admitió que, al menos, había valido la pena por ver su cara. Y es que Do-hoo no podía evitar notar cada detalle, las pestañas increíblemente largas de Jin-sok y cómo esos rostros tan atractivos solían venir acompañados de un físico imponente. Do-hoo está tan sumergido en observar a Jin-sok que su mente se va por completo. Se imagina una escena íntima con él, pensando que verlo desde arriba sería precioso y que, al besarlo, mantendría el contacto visual por lo bonito de sus ojos. Pero justo cuando la fantasía llega a su clímax, una voz lo saca de golpe. ¡Do-hoo Sunbae! El grito lo despierta y con el sobresalto casi vuelca su trago. Jin-sok rápido le agarra la mano para evitar que lo derrame todo. Aún así, algunas gotas caen, manchando la ropa de Jin-sok. Do-hoo se disculpa, avergonzado por su distracción.
Jin-sok, con su sonrisa amable habitual, le dice que no se preocupe, que es normal distraerse un poco cuando uno está tomando. Pero mientras se levanta, Do-hoo nota que los pantalones de Jin-sok quedaron empapados. «No hay servilletas acá, voy al baño a secarme», le dice Jin-sok, y con paso tranquilo se va. Do-hoo lo mira irse y no puede evitar pensar que es una lástima, porque aunque su personalidad resultara ser un poco complicada, su aspecto físico era realmente destacable. La contradicción entre su exterior y lo que podría haber dentro lo tiene bastante intrigado. Pero la calma y la amabilidad de Jin-sok eran solo una fachada. Al llegar al baño y fuera de la vista de Do-hoo, el rostro de Jin-sok se endurece, revelando una frustración que no había mostrado antes. Se refriega la cara, molesto, y suelta un «¡Ah, mierda! Esto es un chiste», dejando claro que la situación lo tiene harto. De vuelta en la mesa, Do-hoo, todavía un poco aturdido, come sin darse cuenta de cuánto. Cuando se percata, siente una culpa tremenda por haberle manchado a Jin-sok y decide que debe compensarlo. Sin pensarlo mucho, llama a un mesero y pide 7 porciones más de samgyeopsal para que pague él toda la cuenta. Pero, justo en ese momento, Seo-jin, que nadie la esperaba, reaparece de la nada. ¿En serio vas a comer más después de todo eso?, le pregunta, con un tono que roza el regaño. Do-hoo, sobresaltado, explica que solo quería pedir más para cubrir la cuenta, ya que se sentía mal por el derrame. Seo-jin solo puede mirarlo, pensando que, con semejante pedido, Jin-sok iba a llorar al ver la cuenta. Cuando Seo-jin volvió a la mesa, no tardó en notar la ausencia de Jin-sok, preguntando dónde se había metido. Do-hoo le explicó que, tras el derrame de su bebida, Jin-sok había ido al baño, porque no había servilletas. La incredulidad de Seo-jin fue instantánea, porque justo delante de ellos había un dispensador repleto de pañuelos. Con un suspiro, lo regañó, ya que era obvio que había vuelto a meterse en problemas por andar despistado. Do-hoo, algo apenado, le contó cómo su mente se había ido por otros lados mientras le servía un trago a Jin-sok, causando el pequeño accidente. Seo-jin, sin darle mucha vuelta al asunto, lo interrumpió y le planteó una pregunta clave. ¿Qué pensaba de Jin-sok? Ya que, con ese rostro tan atractivo, no creía que hubiera una mejor referencia para el personaje top que tanto le costaba escribir. Do-hoo se resistió con firmeza, argumentando que, aunque Jin-sok era apuesto, su aura dulce no encajaba con el tipo de top que él prefería. Seo-jin, un poco harta, le sugirió que considerara escribir un top dulce por un cambio, ya que eran adictivos. Pero Do-hoo, terco, volvió a negar, sin querer saber nada de ese tipo de personajes. Aún así, Seo-jin insistió en que al menos lo usara como referencia visual, porque nunca sabes cuándo te puede caer una idea del cielo. En ese momento, Jin-sok regresó a la mesa y saludó a Seo-jin, quien, al verlo, notó que su cabello estaba un poco mojado. Curiosa, le preguntó si Do-hoo también le había derramado la bebida en la cabeza. Con una sonrisa encantadora, Jin-sok respondió que se había lavado la cara un poco para refrescarse y que seguro su cabello se había mojado por eso. Do-hoo no pudo evitar sumergirse en una fantasía, imaginando a Jin-sok como un amor de juventud, un príncipe elegante o incluso como una belleza lamentable que susurraba: «Podrías quererme, aunque sea un poquito». La frustración lo invadió, ya que, con ese nivel de belleza, su mente solo podía crear historias empalagosas, cuando él siempre había preferido las más intensas. Levantando la vista, notó que Jin-sok lo miraba y su expresión había cambiado por completo. Ya no tenía esa sonrisa brillante de antes, ahora parecía pensativo, un poco apagado. Do-hoo, aunque extrañado, no pudo evitar pensar que incluso esa expresión le quedaba bien. De repente, la sonrisa volvió al rostro de Jin-sok, quien, con esa calidez habitual, le preguntó si quería pedir más carne. Do-hoo seguía extrañado. La sonrisa de Jin-sok era un problema, porque cada vez que intentaba concentrarse en una idea, se le borraba la mente, sintiéndose abrumado por él y lamentando no haber investigado más en casa. Pero de repente, la cena se interrumpió cuando un tipo se acercó a la mesa, llamando a Jin-sok por su nombre. El hombre, que parecía bastante borracho y tambaleándose, le reclamaba a Jin-sok por haber ignorado sus llamadas mientras tomaba acá. Jin-sok, con su sonrisa habitual, le pidió disculpas diciendo que había estado ocupado y no se había dado cuenta. Sin embargo, el borracho insistía en unirse a la mesa y que le sirvieran un trago.
Cuando Jin-sok sugirió que quizás era mejor que dejara de beber, el hombre se puso a la defensiva, acusándolo de ser tacaño y de querer humillarlo frente a Seo-jin y Do-hoo. En voz baja, Seo-jin le comentó a Do-hoo que el tipo era un imbécil. Ella le explicó que el hombre tenía mala fama en el negocio y que, al parecer, había intentado encubrir algo que le hizo a otro chico el semestre anterior. Mientras Seo-jin hablaba, Do-hoo no pudo evitar ver la situación a través de su lente de escritor. Se preguntó cómo sería una historia con gente envidiosa, pensando que siempre hay un perdedor que busca problemas con el protagonista, y que al parecer eso pasaba también en la vida real. Seo-jin se burló de él, diciéndole que era un riesgo ocupacional tener esos pensamientos en un lugar así, pero que él ya era así incluso antes de escribir. Al final, ambos coincidieron en que el hombre era un espanto. El borracho seguía insistiendo con Jin-sok para que le sirviera un trago más, prometiendo que se iría después. Seo-jin le dijo a Do-hoo que lo dejara en paz, que esos perdedores no escuchaban razones. Do-hoo, comiendo un bocado de carne, pensó que si Jin-sok no fuera tan amable, ese tipo ya estaría totalmente marginado. Justo entonces, Seo-jin lo golpeó suavemente y le dijo que mirara al frente. La expresión de Jin-sok había cambiado por completo. La amabilidad se había esfumado, reemplazada por una mirada fría y calculadora. Un sudor frío corrió por la frente de Do-hoo. «Estoy jodido», pensó. El borracho, sin notar el cambio, le preguntó a Jin-sok por qué solo miraba sin hacer nada. Con la voz llena de enojo, lo acusó de ser un bastardo que fingía ser amable y le preguntó si no sería lo suficientemente bueno como para detener la situación. Jin-sok lo interrumpió con una sonrisa amarga, clavándole un dedo en el pecho al borracho y le soltó. «Pero da igual, nunca te importó. Vos ya hiciste esto antes, ¿no? Actuando como un mero espectador, como si no tuviera nada que ver con vos. No te importa si alguien está jodido o no, ¿verdad?» El hombre borracho seguía descontrolado, tirándole a Jin-sok. «Sabía que te hacías el bueno. Nunca pensé que me ibas a cagar así, carajo». En ese momento, Seo-jin le pregunta a Do-hoo si deberían intervenir, pero él, consciente de la tensión, responde que hacerlo solo generaría más problemas. La situación empeora cuando el hombre amenaza con exponer todo, mientras intenta agarrar el vaso de Jin-sok. Este, buscando calmar la situación, le dice que está muy ebrio y lo invita a hablar afuera. Pero el borracho, furioso y sin escuchar razones, arremete contra Jin-sok, tomándolo violentamente del cuello de su suéter y gritándole: «¿Quién sos vos para darme órdenes?». El forcejeo lleva a que un vaso se rompa y el líquido salpique por todos lados, y en el caos, varios empleados intervienen para separar al agresor. En medio de todo el alboroto, Do-hoo se queda en el piso, dándose cuenta de que algo le gotea en la frente. Aturdido por un golpe, posiblemente de un cristal o del forcejeo, sus ojos se abren para encontrarse en una escena de fantasía. Jin-sok lo sostiene con ternura, arrodillado frente a él en el restaurante, mirándolo con dulzura. Es un momento de pura ensoñación romántica, que Jin-sok interrumpe con una voz suave preguntándole si se siente mareado. Esa voz lo trae de vuelta a la realidad. Do-hoo se da cuenta de que está tirado en el suelo, con Jin-sok arrodillado a su lado y Seo-jin preocupada. Le preguntan si está bien y si recuerda lo que pasó, a lo que él, mientras nota lo atractivo que se ve Jin-sok incluso en esa situación, confirma que está bien y lo recuerda todo. Seo-jin suelta un suspiro de alivio y enseguida se enfoca en el borracho, que ya está siendo escoltado fuera. «Por culpa de ese loco, tenemos que denunciarlo rápido, así aprende en la comisaría». Do-hoo se toca la frente y se da cuenta de que solo tiene un pequeño chichón, así que le resta importancia a la idea de la denuncia. Jin-sok, con una expresión de genuina preocupación, le pregunta si le duele mucho y luego le toma la mano, disculpándose y diciendo que todo fue su culpa. Sin embargo, Do-hoo se aparta, sintiéndose incómodo por la cercanía y por el olor a alcohol que lo envuelve. «No es tu culpa, yo te derramé alcohol encima», dice, mientras olfatea su ropa y se queja. «Todo mi cuerpo apesta a alcohol». Do-hoo se aleja de él, con la cara todavía enrojecida y un golpe en la frente, mientras Jin-sok insiste en ayudarlo a levantarse. Pero Do-hoo le asegura que está bien, aunque lo que más le molesta es el olor a alcohol que lo tiene envuelto. Seo-jin, que observa la escena, murmura con resignación que él simplemente no escucha. Finalmente, Do-hoo se encierra en el baño, donde nota que ni siquiera hay papel higiénico. Por suerte no lo necesita, pero de todas formas se siente incómodo por la situación, limpiándose las manos con un poco de agua mientras se mira en el espejo.
Su frente sigue roja y el golpe aún le duele. Cuando sale, ve que Jin-sok está ayudando a uno de los hombres que participó en el altercado. Aunque los amigos del borracho le dicen a Jin-sok que no es necesario que lo acompañe a casa porque se sentirán mal por él, Jin-sok, con su sonrisa habitual, les asegura que está todo bien. Él cree que el hombre solo malinterpretó la situación y que una buena charla cuando se le baje el alcohol lo ayudará. Luego, se disculpa con Seo-jin por irse antes de tiempo y le pide que le diga a Do-hoo que lo hizo y que de paso piense bien en su oferta. Do-hoo, que lo ve irse, decide quedarse un rato afuera. No quiere volver adentro mientras limpian el desastre del alcohol y los vidrios rotos. Se recuesta contra la pared, enciende un cigarrillo y empieza a fumar, tratando de aclarar su mente. Piensa en su novela, en que tiene que avanzar rápido y dejar de perder el tiempo. Se pregunta si debería inspirarse en el tipo de personaje dulce que encarna Jin-sok, pero rápidamente descarta la idea, no es su estilo. Su mente da vueltas entre la posibilidad de pedirle a Jin-sok que actúe para él o simplemente dejarlo para después. Después de todo, si se pusiera a escribir el guión que Jin-sok le mencionó antes. Sacude la cabeza, decidiendo que es mejor pensar en eso más tarde. Vuelve a tirar del cigarrillo mientras sus ojos se pierden en la distancia. Ya deben haber terminado de limpiar, piensa, volviendo sobre sus pasos para entrar al restaurante. De repente, un fuerte ruido lo detiene, un estruendo. Do-hoo se queda quieto, con la frente ligeramente fruncida. ¿Qué fue eso? ¿Otra pelea? Se queda en silencio, pensativo, mientras el eco del golpe se apaga en la noche. El escritor decide acercarse al lugar de donde vino ese golpe, pensando que si ve algo serio, lo va a reportar. Vos lo ves avanzar con pasos silenciosos, buscando de dónde vino el ruido en la oscuridad. De repente, la curiosidad se transforma en asombro cuando, al asomarse, Do-hoo descubre a Jin-sok. Pero no es el Jin-sok amable y cálido que conoce. Este Jin-sok está contra la pared, siendo acosado por otro hombre que lo acusa de arruinarle la vida y de haberle tendido una trampa. El tipo, furioso, le grita que Jin-sok armó todo para perjudicarlo y amenaza con exponer su interesante pasado, revelando que su fachada de buen tipo es una mentira. La tensión aumenta mientras Jin-sok, con una sonrisa fría que hiela la sangre, deja caer su amable máscara. Con una fuerza inesperada, agarra al hombre por el cuello y lo estampa contra la pared, silenciando sus amenazas. ¿Ya terminaste de decir todo lo que querías?, le pregunta con una voz cargada de desprecio. El impacto resuena mientras Jin-sek lo golpea, dejándolo en el suelo, retorciéndose de dolor. Con una calma escalofriante, Jin-sek se cierne sobre él. ¿Pensás que vas a salir ileso de esto? ¿Quién te va a escuchar? Nadie te va a creer, le dice, con cada palabra cargada de autoridad. Lo patea levemente, sellando su advertencia. Si volvés a intentar esta porquería inútil, te juro que... Esas últimas palabras, no dichas pero implícitas, envían un escalofrío por la espalda de Do-hoo, que observaba todo en shock. Su corazón late con fuerza. ¿Qué fue eso?, se pregunta, mientras la imagen del Jin-sek amable se desintegra en su mente. Creía que era solo un tipo generoso y encantador, pero ahora la pregunta clave lo atormenta. ¿Es Jin-sek un lobo con piel de cordero? La revelación lo deja completamente perplejo. A pesar de la perplejidad, una idea empieza a formarse en la mente de Do-hoo. Acaba de presenciar el lado más oscuro de Jin-sek, y ese lobo con piel de cordero, de pronto se convierte en la referencia perfecta para los personajes top que él tanto disfruta escribir. Mientras Do-hoo está absorto en sus pensamientos, su amiga Seo-jin lo busca, preocupada. Cuando lo encuentra regresando de una dirección extraña, lo regaña porque se fue a fumar sin su chaqueta, justo después de desmayarse. Él solo atina a disculparse, todavía intentando asimilar si lo que vio fue real o una pesadilla. Esa expresión de Jin-sek, esa ferocidad, realmente había sido algo. En ese instante, Jin-sek aparece, con su aura de chico bueno intacta, explicando que había estado ayudando al hombre del altercado a tomar un taxi, quien insistió en irse solo. Seo-jin, aliviada, le dice que fue una buena idea acompañarlo. Jin-sek, con una sonrisa, asegura que el tipo se disculpó y que probablemente estaba muy borracho. Luego, con la misma calidez, se acerca a Do-hoo y nota el golpe en su frente. Insisten que deberían ir al hospital porque se ve muy hinchado y se ofrece a cubrir todos los gastos. Pero Do-hoo, en su mente, no puede creer lo que está escuchando. Esta era su oportunidad.
Ignorando las disculpas y el dinero, lo agarra por los brazos mirándolo fijamente. Le dice que no necesita nada de eso y le exige su número de contacto, porque encontró al modelo perfecto y no va a dejar que se le escape. Jin-sek, visiblemente sorprendido, no sabe cómo reaccionar. El sol de la mañana ya ilumina la ciudad, pero Do-hoo, varios días después, sigue arrastrando los pies por la calle con una bolsa en la mano, agotado y sin dormir. Se lamenta de haber salido de la cama solo para comprar fideos instantáneos. En su cabeza resonaba la idea de que, después de esa noche, el trabajo fluiría sin problemas. Sin embargo, la realidad lo golpeó, trayendo de vuelta la imagen vívida de él aferrado a Jin-suk, exigiéndole sus datos. Aún así, Jin-suk, sorprendido por la exigencia, terminó entregándole su número sin mayor problema, prometiendo contactarlo de vez en cuando. Pero para Do-hoo, esa amabilidad se sentía forzada, casi como si desde ese instante ya lo estuviera esquivando. Pasaron los días, y la realidad lo golpeó. Jin-suk lo evitaba como si fuera un desquiciado. Do-hoo, frustrado y fumando en la calle, lo bautizó mentalmente el top fugitivo. No entendía por qué alguien que antes se mostraba tan interesado en su guión, ahora lo ignoraba por completo. Intentar encontrarlo era un caos, porque ni siquiera Seo-jin sabía de su paradero o dónde trabajaba a tiempo parcial. Para lograr que saliera de su escondite, Do-hoo empezó a maquinar un plan, pensando en contactarlo a través de Seo-jin, con la excusa de invitarlo a comer. Mientras estaba sumergido en sus pensamientos, un perrito travieso le arrebató algo del bolsillo y salió disparado. ¡Ey, eso es mío!, exclamó Do-hoo completamente en shock, antes de lanzarse en una carrera desenfrenada. El pequeño perro corría a toda velocidad y Do-hoo, gritándole que se detuviera, lo persiguió por la calle, esquivando gente y obstáculos en un frenético sprint. ¡Mi teléfono!, gritó desesperado, dándose cuenta de lo que el can había robado. Finalmente, después de una persecución agotadora, Do-hoo logró atrapar al perrito dentro de una cafetería, pero el impulso lo hizo caer al suelo exhausto. Con el animal en sus brazos que lo lamía afectuosamente, Do-hoo suspiró agotado, diciendo: «Hey, por tu culpa, terminamos acá adentro». La ironía era evidente, su búsqueda de Jin-suk lo había llevado a un lugar inesperado, y todo por culpa de un pequeño ladrón peludo. Ahí estaba Do-hoo, en el suelo de una cafetería, completamente exhausto mientras el perrito que le había robado el celular lo miraba con afecto. Avergonzado por la situación, se disculpó rápidamente, planeando irse cuanto antes. Pero al levantar la vista, una cara familiar le hizo parpadear un par de veces. Era Seo Jo-hon, nada menos que el top fugitivo que tanto buscaba, trabajando detrás de la barra como barista, limpiando tranquilamente como si nada. El perro, ajeno al drama, le dio un lametón, despertando a Do-hoo de su aturdimiento. ¿Qué posibilidades había de que lo encontrara justo ahí? Una semana después, Do-hoo ya había establecido su base de operaciones. Sentado estratégicamente en la misma cafetería con su laptop y un periódico, había pasado los últimos 7 días observando a Seo Jo-hon. Había recopilado bastante información. Jo-hon tenía 24 años, era estudiante de administración de empresas. Parecía una persona sincera, cocinaba bien y llevaba ya medio año trabajando en este café, que, aunque escondido, ofrecía una comida deliciosa y un pastel de chifón excepcional. Mientras Do-hoo tomaba nota mental de todo, un cliente habitual, a quien Do-hoo había identificado como el dueño del local y un sunbae de Jo-hon, entró y lo saludó con familiaridad. Le agradeció por el aumento de ventas y hasta le ofreció invitarle a comer al día siguiente. Poco después, el dueño se acercó a Jo-hon mencionándole que su tía había llamado preocupada porque no la contactaba. Le sugirió que la llamara, pero prometió no revelar que trabajaba allí, dado que, según las observaciones de Do-hoo, el dueño y Jo-hon eran familia y este último lo trataba como a su hermano menor. Do-hoo, con el tenedor a medio camino de su boca, prestaba atención a la conversación. Jo-hon respondió con una disculpa y prometió llamar a su tía, pero el dueño no se lo creyó del todo. Con un tono un poco amenazante, le dijo que si no llamaba no dudaría en revelar su secreto. Jo-hon, con una sonrisa forzada que apenas ocultaba su irritación, aseguró que la llamaría ese mismo día. Do-hoo, que observaba la escena, notó un tic en la ceja de Jo-hon al reírse, dándose cuenta de que era una señal de su mal humor, lo que le hizo pensar que Jo-hon no parecía tenerle mucho cariño a su jefe. De repente, la puerta sonó y Jin-sek se transformó.
Con una sonrisa radiante y una amabilidad que parecía desbordar, cargó a un bebé en brazos de una clienta y conversó animadamente. Para Do-hoo, que había visto su lado oscuro, esa máscara era evidente. Ni siquiera parece que le guste interactuar con la gente, reflexionó. ¿Pero aún así se esfuerza tanto en pretender que sí? Recordando que Jo Heon le había pedido que mantuviera en secreto su trabajo en el café, Do-hoo sorbió su bebida, especulando que debía haber una razón muy importante detrás de todo ese esfuerzo por ocultar su verdadera personalidad y su empleo. Do-hoo, todavía absorto en sus pensamientos, no podía dejar de darle vueltas al hecho de que Jin-sok fuera un chaebol trabajando en secreto. ¿Será que sus modales pulcros estaban tan arraigados que simular amabilidad se había vuelto su segunda naturaleza? Pero no, a Do-hoo no le parecía del todo así. De repente, unos golpes en la mesa lo sacaron de su trance. Era el dueño del café, avisándole que era hora de cerrar. Do-hoo, algo sorprendido, se dio cuenta de lo tarde que era y se apresuró a decir que se iría, pero no sin prometer que volvería al día siguiente. El dueño le preguntó si realmente pensaba seguir yendo cada día, sobre todo porque Do-hoo le había dicho que estaba muy ocupado con su trabajo. Do-hoo respondió que ahí se concentraba mejor, y cuando le preguntaron si trabajaba al día siguiente, explicó que solo lo hacía por las tardes entre semana, así que no trabajaba mañana. El dueño asintió y le dijo que lo vería la próxima semana. Do-hoo apretó el puño, sintiendo la tensión en el aire. De repente, el dueño lo llamó por su nombre, Son-bae, y le preguntó, con una seriedad que no le había visto antes, por qué seguía yendo al café. Do-hoo se volteó, notando el cambio en el ambiente. El dueño insistió, «Ya te dije que estaba bien si no escribías el guión, pero no entiendo por qué seguís viniendo a verme». Do-hoo sintió un latido fuerte en el pecho. «Ah», pensó, Jin-sok, o Seo Jo-heon como se llamaba realmente, usaba una máscara para esconder su verdadero yo, y en ese instante, por un segundo, se dio cuenta de que esa máscara tenía una grieta. ¿Había cometido un error al pensar que ocultaba todo de sí mismo? Otro latido. Con el corazón a mil, Do-hoo, con un ligero sonrojo, le respondió al dueño, «Solo, quiero verte». Y para sus adentros, con una mezcla de vergüenza y audacia, pensó que el dueño era un hombre tonto por no entender. Mientras tanto, su cordura parecía seguir el mismo camino que aquel perro Jodod que le había robado el teléfono, arrastrándolo por las calles en una persecución caótica. De repente, la escena cambió drásticamente. En la oscuridad de su novela, el joven protagonista se despertaba, con un punzante dolor en el brazo, confundido. «¿Qué está pasando? ¿Por qué me duele el brazo?», murmuraba. Una sombra se cernía sobre él, y una voz profunda, con una sonrisa maliciosa, le dijo, «Oh, ¿ya te despertaste?». El protagonista, atado a la cama, sin camisa, veía a su captor, un hombre con un físico imponente y una sonrisa que no prometía nada bueno, acercarse. «Pensé que se me iba a caer de tanto esperar», dijo el agresor con un tono sugerente y perverso. El joven, atado y aterrorizado, solo podía pensar, «¿Qué es esto? ¿Por qué estoy atado?». La respuesta llegó con otra sonrisa cruel. «Bueno, eso no es asunto mío, ¿verdad?». El aire se cargó de una tensión densa. La promesa de una noche larga y tormentosa apenas comenzaba. Mientras el joven atado apenas podía procesar su situación, un rostro conocido, el de Seo Jo-heon, se cernía sobre él. Con una sonrisa cargada de malicia, el agresor le dijo sin rodeos, «Así que cerrá la boca y aguantá. Te daré exactamente lo que querés». La fantasía de Do-hoo, cruda y violenta, de repente se volvió demasiado real. El impacto fue tan fuerte que Do-hoo se despertó de golpe, incorporándose en la cama con el corazón latiéndole a 1000. Rápidamente revisó sus muñecas, asegurándose de que no había ninguna marca, ningún rastro de haber estado atado. Un suspiro de alivio se le escapó. «Uf, menos mal», pensó, dándose cuenta de lo vívidos que se estaban volviendo sus sueños. Se sentía un poco mal por Jin-sok, imaginando el terror que le causaría si supiera el tipo de fantasías que Do-hoo tenía con él. «Seguro me ahorcaría», murmuró para sí mismo. Pero, a pesar de la culpa, una parte de su mente de escritor no podía evitar preguntarse si debería usar esa imagen tan potente como referencia. Justo en ese momento, su teléfono empezó a sonar sin parar.
Eran las 10:20 de la mañana y el recordatorio de escuela lo sacó de sus cavilaciones. Se había quedado dormido y ahora estaba tarde. Al llegar a la universidad, se asomó con cautela por la puerta del aula. Definitivamente me perdí la orientación, pensó, lamentando no haber sido más moderado con su escritura. Sabía que la profesora era estricta con la asistencia. Dudó un instante, preguntándose si valía la pena entrar, ya que estaba tan atrasado, pero finalmente se decidió a abrir la puerta. Un leve crujido anunció su entrada, y el profesor, de espaldas, continuaba con su discurso. Sé que todos se inscribieron en mi curso porque corre el rumor de que es fácil, decía, ante el murmullo de los estudiantes. Vinieron esperando una clase tranquila, ¿no es así? Pero la buena vibra se disipó rápidamente cuando agregó que, a partir de ese semestre, había planeado tareas mucho más activas, incluyendo proyectos grupales. El anuncio cayó como un balde de agua fría para Do-Hoo. ¿Proyectos grupales?, se lamentó. Me anoté porque Seo-jin dijo que esta clase era una ganga, pero parece que me jodí. La profesora, notando la conmoción, les dio 10 minutos para decidir si querían cambiarse de curso, mientras ella salía un momento. La profesora terminó de dar sus instrucciones con una advertencia final a los estudiantes que, como Do-Hoo, llegaron tarde, diciéndoles que se quedaran para registrarse después de clase si querían permanecer en el curso. Antes de salir y dejarlos con solo 10 minutos para decidir, explicó que los que se quedaran debían formar equipos de 4 personas. Con la puerta cerrándose tras la profesora, el aula se convirtió en un hervidero de quejas. Los estudiantes lamentaban haber elegido esa clase, seducidos por los rumores de que era fácil, solo para encontrarse con una carga de proyectos grupales inesperados. Do-Hoo, que ya pensaba que se había metido en un lío, consideró seriamente cambiarse de curso. Después de todo, no tenía suficientes créditos para desperdiciar. Seo-Ju-Hoon. Jin-Sok, el misterioso hombre que se había convertido en su musa oscura, estaba en esa misma clase. Un grupo de estudiantes trataba de convencer a otros de no irse, pero varios de ellos decidieron que la dificultad no valía la pena y se marcharon. Do-Hoo observó a Jin-Sok desde lejos, dándose cuenta de que, a diferencia de otras veces, sus expresiones faciales ya no eran tan controladas. De alguna manera, Do-Hoo sentía que lo había irritado bastante, al punto de romper su máscara. Recordó el momento en que esperó que Jin-Sok mostrara su verdadero yo, pero en lugar de eso, él lo había ignorado. Para Do-Hoo, esa elusividad era precisamente lo que lo intrigaba. Justo cuando pensaba que no había ninguna ventaja en quedarse y estaba a punto de irse, un grito lo sobresaltó. «Do-Hoo Sunbae», exclamó un estudiante, acercándose corriendo con una energía abrumadora. «No puedo creer que te veo de nuevo. Sunbae, ¿me recordás?» Do-Hoo, confundido, preguntó. «¿Quién sos vos?» El estudiante, con una sonrisa radiante, se presentó. «Ah, Sunbae, soy Jin-Sok. Te pedí que me escribieras un guión la última vez. Estamos en el mismo departamento de cine y televisión». Para Do-Hoo, todo era muy vago, pero este otro Jin-Sok no se inmutó. Emocionado, le contó cómo lo había contactado a través de Seo-jin y lo molesto que estaba porque Do-Hoo no había leído sus mensajes después de terminar la escritura del guión. Sin darle espacio para hablar, el ruidoso Jin-Sok le hizo la pregunta clave. «Sunbae, ¿ya decidiste tus compañeros de equipo para el curso?» Do-Hoo, aún un poco aturdido, respondió que no tenía a nadie. «¿En serio? Entonces tenés que unirte a nosotros», dijo Jin-Sok, con los ojos brillándole de entusiasmo. «Solo somos 3, así que vos podés ser el cuarto. ¿No es mejor conocer al menos a una persona antes de hacer equipo con completos extraños?» Jin-Sok no perdió el tiempo y con los ojos llenos de entusiasmo le propuso a Do-Hoo ser el cuarto miembro de su equipo, mencionando que así no estaría solo entre extraños. Do-Hoo, que en realidad no planeaba tomar esa materia, recibió la presión de los otros 2 compañeros del grupo, incluyendo al mismo Seo-Ju-Hyun, quien, con una sonrisa sutil, también lo invitó a unirse. La compañera incluso comentó entre risas que parecía que Do-Hoo se quería ir, pero esa pequeña acotación solo generó más insistencia. A pesar de su incomodidad, Do-Hoo sabía que esta era una oportunidad que no podía dejar pasar. Después de pensarlo un segundo, decidió que sí, que se uniría al equipo. Su compañero Jin-Sok, eufórico, lo abrazó fuertemente, sin darle ni un milímetro de espacio, mientras Seo-Ju-Hyun sonreía y le decía que se llevaran bien.
Por dentro, Do-Hoo pensaba que su desinterés era obvio, pero la verdad es que ya estaba planeando cómo aprovechar esa cercanía. Así, unos días después, el equipo se reunió en una cafetería para discutir el trabajo. Jin-Sok, el compañero, estaba full con las ideas, proponiendo ir a la isla de Jeju o un parque de diversiones para grabar un video que tuviera mucho impacto y los hiciera destacar. Pero la chica no se guardó nada y le tiró. ¿Cuál es el punto si solo buscas impacto? De seguro en tus blogs de YouTube ya usas tanto que no podés bajarle un cambio para esto. La discusión se puso picante rápidamente, con ambos elevando la voz, así que, para mediar, le preguntaron a Seo Ju-hyun qué pensaba. Seo Jo-hyun, con una sonrisa tranquila, les dijo que ambos tenían buenos puntos, pero que era mejor discutirlo un poco más. Propuso que revisaran juntos algunos lugares que la profesora había mencionado en clases anteriores, evitando los sitios más famosos con los que ella ya debía estar harta. Do-Hoo, por su parte, observaba cómo Seo Jo-hyun manejaba la situación con una calma admirable, pensando que, por dentro, seguro estaba maldiciendo la situación. Mientras Seo Jo-hyun seguía proponiendo lugares más recónditos para el proyecto, Do-Hoo lo miraba fijo, claramente más interesado en su fuente de inspiración que en cualquier destino turístico. Do-Hoo lo observaba con esa intensidad particular, una mirada fija que ahora parecía casi habitual. Jo-hyun no podía evitar notar cómo lo veía, una sensación que lo ponía incómodo. De hecho, era así desde aquel día en que todo cambió. Pero volviendo un poco en el tiempo, lo cierto es que Jo-hyun no tenía la menor intención de acercarse a Do-Hoo. Un compañero, también llamado Jin-Sok, se le pegó para pedirle un favor, quería que le escribiera un guión, y como Seo Jo-hyun era su sunbae, o sea, un estudiante mayor, pensó que sería el indicado. Jo-hyun se mostró reticente, argumentando que el sunbae que mencionaba era un tipo raro de otro departamento y que ya había intentado convencerlo antes sin éxito. Además, no le gustaba la idea de unirse a un proyecto en el que no tenía interés. Pero su compañero no se dio por vencido y sabiendo que a Jo-hyun le había gustado un guión anterior que el tal Do-Hoo había escrito, insistió con más fuerza. Fue esa curiosidad, la de saber que el autor de aquel guión que tanto le había impactado era el mismo Do-Hoo lo que finalmente lo hizo ceder. Así que cuando se volvieron a ver, Jo-hyun puso en marcha su plan. Lo saludó con una sonrisa encantadora, fingió un interés genuino y hasta le tocó la frente, actuando muy preocupado por él. Su lógica era simple, si se mostraba demasiado amable y empalagoso, Do-Hoo se aburriría rápido y lo dejaría en paz. Pero el escritor resultó ser mucho más complicado de lo que esperaba. En vez de alejarse, Do-Hoo lo sorprendió pidiéndole sus datos de contacto, con una mirada que denotaba una obsesión que hizo a Jo-hyun pensar que estaba completamente loco. Desde esa noche, el teléfono de Jo-hyun no paró de vibrar, con mensajes de texto de Do-Hoo, incluso a altas horas de la madrugada, lo acosaba sin cesar. Un día, mientras caminaba por la universidad, completamente harto de la situación, un compañero a su lado se sobresaltó. «¡Mira ahí!», exclamó el amigo, susurrándole con urgencia. «¿Qué pasa?», preguntó Jo-hyun confundido. «Hay un tipo raro mirándote. ¿Es tu ex? ¿Qué hiciste para que te miren así?». Jo-hyun giró la cabeza y, escondido detrás de un árbol, vio a Do-Hoo, quien lo observaba con una intensidad que le erizó los pelos. Y aunque intentó convencerse de que solo fue un encuentro casual en la universidad, la realidad era que Do-Hoo lo estaba acechando. Jin-Sok, por su parte, ya no aguantaba más. Los ojos de Do-Hoo lo seguían a todas partes, dándole una sensación de incomodidad que se le metía en los huesos. Intentó tolerarlo, darle una chance para que se alejara, pero nada funcionaba. El colmo fue cuando Do-Hoo se le apareció de la nada solo para decirle que solo quería verte, una declaración que para Jin-Sok confirmaba que este tipo ya había cruzado una línea inaceptable. Para él, Do-Hoo era un loco insoportable. Sentado en su cafetería, Jin-Sok no podía quitárselo de la cabeza. Pensaba si su amabilidad inicial había sido un error, si eso había hecho que Do-Hoo se pusiera más intenso. Frustrado, se lamentaba de no poder denunciarlo por acoso, porque ¿quién creería que él, el tipo amable y servicial, estaba siendo acosado? Sentía que Do-Hoo no entendía ninguna señal social, y eso lo volvía más loco todavía. Más tarde, en la reunión del grupo de la facultad, Jin-Sok apenas podía disimular su molestia.
Mientras el compañero de clase hablaba con entusiasmo y Do-hoo masticaba sin preocuparse de nada, Shin-sok solo pensaba en cuántas reuniones más le quedaban, cuántas veces más iba a tener que aguantar esta situación. El compañero de clase, ajeno a todo, le preguntó a Do-hoo qué opinaba del lugar para el proyecto, y Shin-sok solo se dijo a sí mismo que tenía que resistir un poco más. Entonces, Do-hoo, completamente inmerso en su propio mundo, empezó a fantasear. Se imaginaba a Shin-sok en un lugar que le inspirara, un sitio con una vibe fría, una playa serena con un puerto. Cuando finalmente compartió su idea, el compañero se sorprendió. ¿La playa en primavera? ¿Para qué, si ni se podía nadar? Pero Do-hoo aclaró que no era por nadar, sino por la atmósfera, el mar tranquilo. El compañero, después de pensarlo un poco y darse cuenta de que esa idea podría asegurarle un buen guión de Do-hoo en el futuro, cambió de opinión de golpe y empezó a elogiar la propuesta. Después de un breve debate, todos estuvieron de acuerdo con la playa como ubicación para el proyecto, aunque Jin-sok pidió que evitaran los lugares demasiado turísticos. Así, con el lugar elegido, el grupo definió los primeros pasos del proyecto. Jin-sok, el compañero, estaba súper animado con la idea de la playa, y acordaron buscar locaciones y planificar para la semana siguiente. Jin-sok, es decir, Seo Jo-hoon, incluso se ofreció a investigar nuevos sitios. Poco después, los dos compañeros se despidieron para ir a su próxima clase, dejando a Do-hoo y a Seo Jo-hoon solos. Mientras caminaban por la calle, Do-hoo no tardó en acercarse, casi pisándole los talones a Jin-sok. Y como era de esperarse, no pudo evitar la tentación de agarrarle la chaqueta. Jin-sok, visiblemente irritado por dentro, se volteó con una sonrisa forzada y le preguntó qué necesitaba, mientras pensaba para sí mismo que casi logra escapar de él. Do-hoo, con toda la cara de piedra, le dijo que tenía hambre y que quería ir a comer, ofreciéndose a pagar. Jin-sok intentó zafarse, mencionando que tenía que trabajar en el café, pero Do-hoo ya se lo esperaba. Sacó su teléfono y le mostró a Jin-sok que el café estaba cerrado. «Sabía que ibas a decir eso», le tiró, dejándolo sin excusas. Sin más remedio, Jin-sok no tuvo otra opción que aceptar. Por fuera, Jin-sok mantuvo su sonrisa, incluso fingiendo alivio de que el café estuviera cerrado. Pero por dentro, la furia le quemaba el alma y su cabeza ya maquinaba. Mientras caminaban, su pensamiento fue claro. «Maldición, un día me voy a asegurar de librarme de él para siempre». Llegaron a un restaurante, y Do-hoo se sentó a comer una ensalada con camarones que, a juzgar por su cara, no era de su agrado. Se veía claramente que la comida no le gustaba. Lo que él no sabía era que Jin-sok lo miraba con una leve sonrisa, pensando que solo tenía curiosidad por saber qué tipo de comida le gustaba. Un pequeño detalle que revelaba una nueva capa de la manipulación de Jin-sok. Y así, con una sonrisa que escondía mil intenciones, Jin-sok aceptó comer con Do-hoo, quien, por su parte, se sentía como si hubiera ganado el premio gordo. Con el teléfono en la mano, ya estaba pensando qué tipo de comida le gustaba a Jin-sok, imaginando escenarios para su próxima novela BL. Se preguntaba si a su top fugitivo le gustaría el bistec, o tal vez algo más exótico como una sopa de arroz caliente, una idea que le parecía interesante para su historia. Jin-sok, viendo el entusiasmo de Do-hoo, le preguntó qué le apetecía comer, a lo que Do-hoo sugirió carne. Con una sonrisa cálida que no le llegaba a los ojos, Jin-sek propuso un lugar que él conocía, invitándolo a seguirlo. Do-hoo, aunque con una sensación extraña, lo siguió. Pero la sonrisa de Jin-sek escondía una pequeña venganza. Cuando llegaron, Do-hoo se encontró frente a un elegante restaurante de comida saludable, lleno de ensaladas y platos ligeros, y sintió cómo se le fruncía el ceño. Se preguntaba si Jin-sek lo había traído allí a propósito para molestarle, o si realmente le gustaba esa comida de conejo. Jin-sek, mientras tanto, lo observaba con esa misma sonrisa, pensando con ironía si a Do-hoo también le gustaría el agua Evian. Con la misma amabilidad fingida, Jin-sek preguntó a Do-hoo si la comida no era de su agrado, explicando que lo había llevado allí para que comiera algo sano. Do-hoo, sintiendo cómo el estómago le rugía y sin más opción que aceptar, murmuró que estaba bien. Jin-sek, aliviado, le dijo que le gustaba la ensalada y que podrían volver la próxima vez. Do-hoo, por lo bajo, apenas audible, soltó un «a propósito», pero Jin-sek fingió no escucharlo, preguntando si había dicho algo.
Do-hoo, con un suspiro de frustración, se resignó a comer la ensalada, aunque su estómago claramente le pedía otra cosa. Miró a Jin-sek, que claramente se sentía orgulloso de su jugada, y pensó que al menos podría usar esta incómoda situación como inspiración para un nuevo episodio de su novela. Mientras tanto, Jin-sek le dedicó una sonrisa de satisfacción que casi nadie notaría. Do-hoo, aún con la duda, se preguntaba qué comida le gustaba realmente a Jin-sek, sintiendo la distancia, no solo física, sino emocional, que los separaba en ese momento. 2 semanas después, el agotamiento ya era palpable. En el café, mientras lavaba los platos con una mirada perdida, un compañero de trabajo lo sobresaltó advirtiéndole que iba a romper algo si seguía así. Jin-sek, con unas ojeras oscurísimas que delataban su falta de sueño, se disculpó, explicando que no había dormido bien por un proyecto de la universidad. Su compañero, al ver lo mal que estaba, le preguntó si le pasaba algo, pero Jin-sek insistió en que solo estaba ocupado. Jin-sek, visiblemente exhausto, le dijo a su compañero que se iría temprano y que le avisara a la dueña del café. Se despidió con un ligero movimiento de mano y la campanilla de la puerta resonó al salir. Su compañero, con una expresión de resignación, se quejó internamente de que Jin-suk se fuera otra vez, pero como era el hermano menor del jefe, no podía hacer nada. Miró a su alrededor, notando que, por suerte, no había muchos clientes a esa hora. La presión de Do-hoo ya estaba haciendo mella en el manipulador Jin-suk. Esa presión que Jin-suk sentía ya lo estaba consumiendo. Su agotamiento no tardó en hacerse evidente, tanto así que un compañero del café, preocupado, le ofreció un descanso. Jin-suk, con una sonrisa forzada, aseguró que estaba bien, aunque por dentro, la verdad era que apenas unos días de acoso ya lo estaban volviendo loco. Por dentro, la verdad era que apenas unos días de acoso ya lo estaban volviendo loco. Do-hoo no tardó en aparecer otra vez. Jin-suk lo recibió con una sonrisa tensa, preguntándose si el escritor ya sabía su verdadero nombre, Seo Yu-hyun. Pero a Do-hoo no parecía importarle. Se acercó a la barra y, con una insistencia que rozaba lo obsesivo, empezó a interrogarlo sobre sus gustos. ¿Qué películas veía? ¿Qué música escuchaba? ¿Qué deportes practicaba? ¿Si tocaba la guitarra? Quería saberlo todo sin excepción. Mientras atendía, Jin-suk se arrepentía profundamente de haber accedido a cenar con Do-hoo aquel primer día, porque eso le había dado pie para presionar aún más. Las preguntas del escritor no se limitaban a pasatiempos, quería saberlo todo, incluso cuál era su tipo ideal, y esta invasión se transformó en una pesadilla vívida en la mente de Jin-suk. En ese sueño, Do-hoo lo tenía acorralado, con la misma mirada intensa, mientras le preguntaba si alguna vez había considerado gustar de él. Jin-suk, agobiado por la angustia, le pedía a gritos que se detuviera. Despertó en la cama, sudando y jadeando, con la sensación de no poder escapar ni siquiera en sus sueños. Llevaba 3 noches sin dormir bien y, con la mano tensa sobre el mostrador del café, se convenció de que ya no podía más. Tenía que ponerle fin a esa situación. El tiempo siguió su curso y la noche cubrió el Café Cross. A pesar de todo, la oscuridad no detuvo a Do-hoo. Cuando la campanilla de la entrada sonó, revelando al escritor, Jin-suk, con el cansancio ya crónico reflejado en su rostro, solo pudo preguntar con un tono seco: «Bienvenido, Do-hoo. Hoy llegaste bastante tarde, ¿no?». Do-hoo llegó al café, un lugar al que ya se había vuelto costumbre que lo vieran, y se acercó a la barra para preguntar por Seo Yu-hyun. El barista que lo atendió le explicó que su compañero estaba tan agotado que incluso había derramado café más temprano, así que lo mandaron a la sala de personal para que descansara un rato. Agregó que como el local estaba vacío y los demás se habían ido, Do-hoo tendría que ser el que lo despertara. El escritor, asintiendo, aceptó la misión. Mientras se dirigía a la sala de descanso, un pensamiento le cruzó la mente. ¿Estaría bien despertarlo? Sabía que lo irritaría, pero el jefe le había pedido específicamente que lo hiciera. Al final no le quedaba otra opción, así que, con esa idea en mente, estiró la mano para abrir la puerta. Adentro se encontró a Seo Yu-hyun profundamente dormido en un sillón. Se notaba el cansancio en su rostro, pero a Do-hoo le pareció increíblemente guapo, de esos rostros que ves retratados en obras de arte. Se agachó para poder observarlo de cerca. Notó algo inusual: un moño azul enredado en su cabello. Curioso, Do-hoo estiró la mano para sacarlo.
Pero, antes de que pudiera hacerlo, Seo Joo-heon se despertó de golpe y con un movimiento rápido le atrapó la muñeca. Su mirada se clavó en Do-hoo, intensa y sin rastro de sueño. Una sonrisa amarga apareció en el rostro de Seo Joo-heon mientras le decía: ¿de verdad no vas a parar con todas estas mierdas asquerosas? Acto seguido, con un empujón inesperado, derribó a Do-hoo al suelo, quien cayó sobre una caja. Inmovilizado, con Seo Joo-heon encima, la pregunta fue directa: ¿me querés tanto como para intentar semejante porquería? Y Do-hoo, sin inmutarse ni un poco, respondió que sí, que por eso seguía allí, porque era un personaje tan complejo que no podía evitarlo. Seo Joo-heon soltó una carcajada, lo llamó loco de remate y empezó a sacudirlo suavemente. Do-hoo, riéndose también, le dijo que ya estaba acostumbrado a escuchar eso. Visiblemente agotado y frustrado, Jin-seok le cuestiona a Do-hoo qué es lo que realmente busca de él, pidiéndole que no actúe de manera extraña si solo pretende conseguir algo. Do-hoo, con una calma que descoloca, simplemente le responde que no es mucho. Y de inmediato se acerca aún más, revelando con una sonrisa perturbadora que para él es suficiente con estar a su lado. Esto hace que Jin-seok se gire, dejando ver la verdadera incomodidad que le genera esta confesión. Con un movimiento rápido y agresivo, Jin-seok lo toma de la camisa, acercándolo peligrosamente. ¿En serio? ¿No entendés lo que pasa?, le dice, con la voz cargada de fastidio. ¿O es que estás tratando de huir de la situación? No puedo creer que digas que querés estar a mi lado cuando estoy harto de todas tus estupideces. Pero Do-hoo ni se inmuta. Mantiene la mirada fija y le responde que, de hecho, ahora que está viendo esa faceta de Jin-seok, quiere estar con él mucho más. No me importa si haces esto a propósito para mostrar tu lado retorcido, continúa. Desde el principio supe que tenías una personalidad jodida, y creo que es mucho mejor cuando la mostrás. Jin-seok, desconcertado, solo puede pensar que Do-hoo realmente quería ver quién era él en verdad. Jin-seok se sienta abruptamente, procesando lo que acaba de escuchar. ¿Ya lo sabías?, pregunta, la sorpresa evidente en su voz. Do-hoo asiente y explica que lo vio en el callejón, la noche en que estuvieron en el restaurante, e incluso lo vio amenazando a aquel tipo. Esa revelación golpea fuerte a Jin-seok, quien se lleva la mano a la cabeza frustrado. No se había imaginado que alguien más lo hubiera visto. Después de un momento de tensión, Jin-seok, con una mezcla de curiosidad y resignación, le pregunta a Do-hoo: ¿igual te sigo gustando? La respuesta de Do-hoo es simple y directa: sí, me gustás. Jin-seok, con una sonrisa forzada y un suspiro resignado, lo llama loco de remate. Do-hoo, relajado, admite que ya está acostumbrado a escuchar eso. Pero de repente la escena cambia y nos damos cuenta de que todo fue un sueño o una fantasía. Do-hoo está de pie junto a un Jin-seok recién despierto en el café. En fin, dice Do-hoo, el gerente me dijo que te despertara, así que no te confundas. Y con esas palabras, mientras Jin-seok se incorpora, Do-hoo se retira, dejando atrás el aire de irrealidad. Do-hoo se despidió con un "nos vemos" y la puerta se cerró detrás de él, dejando a Jin-seok a solas con sus pensamientos. Vos lo veías allí, incorporándose, con una expresión de pura frustración, mientras en su cabeza resonaba: ¿qué se le pasa por la cabeza a este tipo? Pensé que era solo un lunático, pero ahora me doy cuenta de que también es un perverso enfermo. Un suspiro pesado escapó de sus labios, la realidad de la situación hundiéndosele. Sus ojos, ya cansados, se entrecerraron en un gesto de irritación profunda. No tardó en fijarse en la bolsa de la farmacia que tenía cerca, un triste recordatorio de su agotamiento. Con un movimiento lento, agarró una de esas bebidas energéticas, esas que buscan darte un empujón cuando ya no das más. Y en ese instante, una frase se grabó en su mente con la fuerza de un puño cerrado. Él ya lo sabía. La idea de que Do-hoo conociera ese lado oculto suyo, su vulnerabilidad o quizás su verdadera naturaleza violenta, lo abrumó por completo. Dejó caer la cabeza, derrotado, con un hondo suspiro que resumía todo su calvario. Esto es demasiado. Pero el drama no terminaba ahí. Unos golpes en la puerta lo sacaron de su miseria. Era la dueña del café, que lo trataba como a un hermano menor, preocupada por su estado. Jo-heon, ¿todavía te sentís mal?, preguntó, notando su postura en el suelo.
Jin-sok, intentando disimular su agotamiento crónico, solo atinó a decir que el piso estaba fresco, aunque en realidad estaba al límite. La dueña, sin creerle del todo, le tocó la frente. «Parece que tenés fiebre. Andate a casa y descansá», le insistió. Pero Jin-sok, con una sonrisa forzada, aseguró que ya estaba mejor, que solo tenía calor. La verdad era que no quería ceder, no quería mostrar esa debilidad. Después, la conversación giró hacia Do-hoo. «Y Do-hoo sí, pensé que se quedaría después de despertarte», dijo la dueña, confundida. Jin-sok, con una sonrisa que apenas ocultaba una verdad retorcida, respondió con frialdad. «No sé, es raro, no lo vi en todo el día». Una mentira calculada que la dueña aceptó, aunque con un poco de desconcierto por el comportamiento errático de Do-hoo. Al quedarse solo de nuevo, Jin-sok no dudó. Tiró la bolsa de la farmacia y la botella vacía a la basura, como si al deshacerse de esos objetos pudiera también borrar el rastro de su agotamiento y la molesta presencia de Do-hoo. Tiró la bolsa de la farmacia y la botella vacía a la basura, como si al deshacerse de esos objetos pudiera también borrar el rastro de su agotamiento y la molesta presencia de Do-hoo. Mientras tanto, en la tranquilidad de su espacio, Do-hoo estaba concentrado, tecleando sin parar. Pero sus pensamientos no estaban solo en su guión. No, su mente regresaba una y otra vez a Seo Yu-hon. Recordaba esa faceta que Jin-sok había intentado ocultar, su explosión de ira, su vulnerabilidad en el baño, su cansancio. «No pensé que mostraría ese lado», pensaba Do-hoo, dibujando en su cuaderno una imagen de Jin-sok abatido. Y lo admitía sin tapujos, aunque me gustó ver sus verdaderos colores. Sí, la oscuridad de Jin-sok lo atraía, lo inspiraba. Era ese top oscuro que tanto buscaba. Después, Do-hoo miró su propia silla de oficina, donde a menudo se desplomaba de puro agotamiento. Una idea cruzó su mente, conectando su propia fatiga con la de Jin-sok. ¿Por qué usará siempre una máscara? ¿Será que no pudo dormir por el estrés acumulado? Una observación que revelaba no solo su obsesión, sino también una extraña empatía. Do-hoo, apoyado en su silla, anota meticulosamente cada detalle que observa de Jin-sok, desde su uso constante de la máscara hasta su necesidad de simular ser otra persona, o si es solo alguien a quien empujan, o si su entorno es hostil. Para él, esta es información más que suficiente para construir un personaje realmente bueno. Después de estirarse, reflexiona sobre la idea de quedarse cerca de Jin-sok, esperando ver qué pasa y cómo se desarrollan las cosas. Su obsesión claramente va en aumento. Pero la historia nos lleva a Jin-sok, quien se debate en la oscuridad de la noche, inmerso en una pesadilla. Los gemidos y jadeos de su subconsciente llenan el silencio de su habitación. Se siente atrapado, rodeado de puertas encadenadas y sin salida. Por más que intenta agarrar un picaporte y abrir, no puede escapar. Con los ojos desorbitados por el terror, se ve a sí mismo, más joven, mirando a través de una ventana. Una figura oscura y amenazante, una sombra de sus propias culpas, le arroja preguntas hirientes. «¿Qué esperabas?», le increpa una voz distorsionada en el sueño. «Vos también lo sabías». Las cadenas se cierran a su alrededor, una prisión mental que refleja su culpa y su miedo más profundos. El golpe final llega cuando la figura le susurra: «¿Quién podría amar a un bastardo como vos?». Jin-sok cae al suelo en la pesadilla, devastado, respirando con dificultad. Despierta de golpe, tembloroso, aferrándose a las sábanas mientras la angustia de la pesadilla todavía lo envuelve. Se sienta en la cama, cubriéndose la cara, tratando de procesar la intensidad de lo que acaba de vivir. «Oh, mierda», murmura, la pesadilla aún fresca y pegajosa en su mente. Levanta la vista, su mirada perdida en la penumbra de su habitación, que de repente se siente enorme y vacía. La calma de la madrugada no logra disipar la pesada vibra de su sueño, dejándolo solo con una inquietante pregunta: ¿cuánto más podrá soportar? Mientras la madrugada seguía su curso, la habitación de Jin-sok parecía resonar con los ecos de su pesadilla. Con la cabeza entre las manos, el agotamiento le pesaba más que nunca, y una lágrima silenciosa rodó por su mejilla, revelando la tormenta interna que lo consumía. «Qué jodida broma», pensó, su voz interna cargada de amargura.
Poco después, la escena cambió drásticamente, trasladándonos a la universidad, donde la rutina académica seguía su curso. Ahí estaba Jin-Sok, impecable y profesional, dando una presentación para su grupo. Do-Hoo, sentado entre los alumnos, lo observaba con una mirada que ya conocíamos. Cuando Jin-Sok terminó, el profesor lo felicitó, pero fue Kim Jin-Sok, el compañero, quien se deshizo en elogios. «Era de esperarse. Vos tenés una forma increíble de expresarte, y el equipo organizó los datos excelente», exclamó, genuinamente entusiasmado, mientras el resto del grupo se sumaba al reconocimiento. Mientras tanto, Do-Hoo, indiferente a la celebración, hacía girar un bolígrafo entre sus dedos, sumido en sus propios pensamientos. Luego de cerrar la presentación, Kim Jin-Sok, con su habitual energía, propuso el plan para el fin de semana. Ju-Heon va a manejar, así que nos vemos enfrente de la escuela. Voy a reservar un lugar con la mejor onda para un viaje escolar. Incluso se permitió bromear, sugiriendo que nuestro Jin-Sok ya estaba emocionado, sin notar la evidente falta de entusiasmo de su compañero. La conversación continuó por un rato más, con Kim Jin-Sok asegurando que él se encargaría de filmar el video del proyecto. Luego, antes de la siguiente clase, el grupo lanzó una invitación a comer, pero Do-Hoo rápidamente la rechazó. «Ya tengo planes de ir a la biblioteca con mi Sanbei», inventó Do-Hoo sin dudar. Los demás, sorprendidos por su elección, intentaron convencerlo, preguntándose quién leería libros hoy en día. Sin embargo, Jin-Sok, con una leve sonrisa, solo se despidió con la mano, mientras Do-Hoo, con una actitud más seca, replicó: «Sí, nos vemos». Una vez que se alejaron del grupo, Jin-Sok no tardó en hablar, casi en un susurro, revelando la farsa. «Nunca tuvimos planes». «¿Crees que no lo sé? Lo inventé», respondió Do-Hoo, sin inmutarse, con una descarada honestidad. Jin-Sok lo miró fijamente, con una expresión que revelaba su frustración contenida. «Solo seguime. Después de todo, ¿acaso no me estabas mirando como un perro que necesita ir al baño porque vos también tenés algo que decirme?» Su voz, aunque baja, llevaba una carga de irritación que hizo sobresaltar a Do-Hoo. Pero Do-Hoo, en su mente, solo pensó: lo entendió rápido. ¿Qué le pasa? Pero es verdad que tengo algo que decirle. Esto va bien. Para él, la agresividad de Jin-Sok no era un obstáculo, sino una señal de que avanzaba. Jin-Sok no vio hasta una puerta que abrió con un código. ¿Estamos autorizados a entrar acá sin permiso? Parece una sala de club, preguntó Do-Hoo, algo confuso. Es la sala de club de Kim Jin-Sok. Normalmente nos juntamos afuera y solo venimos acá los días de reunión. Es más seguro hablar acá que en otro lado, explicó Jin-Sok mientras la puerta se cerraba tras ellos. ¿Cómo sabes el código? ¿Estuviste espiando?, insistió Do-Hoo, su curiosidad encendida. Jin-Sok, tocando la cerradura, aclaró: «No fui yo, me lo dijo Kim Jin-Sok. Es para que pueda descansar acá de vez en cuando. Así que, ¿qué querés hoy, Sunbei? ¿Vas a preguntarme por mi talla después de cómo me mirabas antes?» La calma aparente de Jin-Sok escondía una burla, y Do-Hoo, con esa extraña chispa de emoción en los ojos, confirmó que sí, quería saberlo. Pero al instante, Do-Hoo cambió de tema, con una preocupación que sonaba más a interrogatorio que a cuidado genuino. Le preguntó a Jin-Sok si estaba bien, mencionando que había escuchado que se ausentó 3 días del trabajo por enfermedad. Jin-Sok, que ya no podía ocultar del todo su molestia, respondió con sarcasmo si esa era su única preocupación, mientras Do-Hoo, imperturbable, le ofrecía comprarle comida más nutritiva, sugiriendo que solo comía comida de conejo, y por eso estaba tan débil. El ambiente se volvió denso. Jin-Sok apenas contuvo una maldición, pensando que Do-Hoo estaba completamente desquiciado. Con una mirada penetrante, Jin-Sok le preguntó si tenía algo más que decir. La simple respuesta de Do-Hoo fue un sí, lo que llevó a Jin-Sok a un límite. Con un suspiro casi imperceptible, pensó para sí mismo: ¿cómo puedo siquiera intentar tener una conversación con este tipo? Cuando Do-Hoo volvió a llamarlo, Jin-Sok giró, su postura ahora más amenazante. «Si vas a preocuparte por mí de esa manera, no me molestes más», soltó Jin-Sok. «Si no querés que exponga todo lo que hiciste, deja de actuar como un loco y pasá desapercibido». La mano de Jin-Sok se posó firmemente en el hombro de Do-Hoo. «Pero, como todavía tenemos la tarea grupal pendiente, te voy a tolerar por lo que dure este viaje. ¿No te parece un trato justo para un acosador como vos?».
Do-hoo, arrinconado contra la pared, respondió con un desafío silencioso. ¿Y si no estoy de acuerdo? Una sonrisa fría y peligrosa se dibujó en el rostro de Jin-seok. Entonces, hacé lo que quieras, dijo, antes de agarrarlo por la capucha y acercarlo más. Y te voy a mostrar lo que pasa cuando te equivocas de verdad. La tensión era tan gruesa que se podía cortar con un cuchillo, pero la narrativa, implacable, avanzaba. Las escenas cambian drásticamente, transportándonos a un pintoresco pueblo costero, con el mar a un lado y coloridas casas y restaurantes al otro. Era el tan esperado viaje grupal, y el equipo estaba reunido alrededor de una mesa, disfrutando de una comida abundante. Do-hoo, haciendo honor a su peculiar apetito, estaba comiendo con ganas, aunque en un momento se quejó, diciendo que ya no podía más, que su estómago iba a explotar. Jin-seok, sentado entre sus compañeros, mantenía su fachada, pero la expresión en su rostro delataba el agotamiento y la leve irritación que sentía. El incidente en la sala del club, aunque recién pasado, seguía resonando en el aire, una amenaza latente que ambos protagonistas comprendían. Baek Do-hoo sorprendía a todos con su apetito. Comía un tazón tras otro, al punto de que su compañero, también llamado Jin-seok, no paraba de preguntarle de dónde sacaba tanto espacio. Do-hoo, con una sonrisa orgullosa, presumía de su capacidad para devorar tazones, incluso desafiándolo a una competencia informal que lo motivaba a apuntar a los 8 tazones. Pero la charla despreocupada se interrumpió cuando la atención se desvió hacia Seo Yoo-heon, quien permanecía pálido y apenas había tocado su comida. Una compañera, notando su estado, le preguntó con preocupación si se sentía mal, a lo que él respondió con su habitual sonrisa encantadora que solo estaba un poco cansado y que ya había desayunado antes de salir. La joven, con una mezcla de admiración y exasperación, comentó que era demasiado bueno para su propio bien. Este comentario disparó una conversación sobre el pasado de Yoo-heon. La chica, intrigada, le preguntó al compañero Jin-seok si su amigo siempre había sido así de complaciente. La respuesta fue un balde de agua fría. No, para nada. El compañero reveló que en la secundaria, Jo-hoon había sido un tipo frío y distante, que miraba con una intensidad aterradora y que ignoraba a todo el mundo, incluso a aquellos que intentaban ser amigables. Recordó un incidente en el que chocó con él en el pasillo. Chocó con él en el pasillo. La expresión de Jo-hoon fue tan intimidante. Lo dejó temblando del miedo, pensando que iba a golpearlo. Luego, el compañero aclaró que Seo Jo-hoon le había dicho que era por timidez, ya que se había transferido recién y no conocía a nadie. Do-hoo, que había estado escuchando atentamente, procesaba esta información con una sonrisa en su rostro. «Esto es nuevo», pensaba. «Nunca imaginé a Jo-hoon asustado de extraños». Para él, Jo-hoon parecía alguien sin miedo, y este cambio repentino era intrigante. Se le ocurrió que la transformación de Jo-hoon, de un chico sombrío a alguien tan amable que incluso se le acercó a él, no podía ser algo bueno. Sospechó que toda esa fachada de buena onda era en realidad una estrategia para deshacerse de él, Do-hoo, de una vez por todas. Justo cuando la conversación se ponía más interesante y Do-hoo comenzaba a desentrañar los hilos del pasado de Jo-hoon, el sonido de un teléfono rompió el ambiente. Era el celular de Jo-hoon, que vibraba sobre la mesa deteniendo la revelación de su enigmático pasado. El ambiente de revelación se cortó cuando el celular de Jo-hoon vibró sobre la mesa. Él se disculpó y se levantó para atender la llamada, que era de su madre, mientras su compañero de clase no pudo evitar burlarse, llamándolo nene de mamá por correr a contestarle. Pero Seo-jin, que no se guardaba nada, lo regañó al instante por su inmadurez, recordándole que dejara de decir esas cosas si él mismo no era un hijo tan bueno. Aunque Jo-hoon respondió con respeto, su expresión no era de alegría. Más bien se notaba en su rostro cierta preocupación. En ese momento, Do-hoo interrumpió la conversación, pidiendo otra porción de comida. Su compañero de clase quedó en shock al ver que seguía con ese apetito, preguntándose si era en serio. Al rato, la situación cambió drásticamente. Do-hoo se retorcía de dolor de estómago, sintiéndose fatal por haber comido demasiado. Seo-jin, como era de esperarse, lo regañó sin piedad, recordándote que te había advertido que te controlaras. Do-hoo, por su parte, se defendió diciendo que había sido por la inspiración de comer al lado de Jo-heon, lo que lo había animado a seguir. Preocupada, Seo-jin le preguntó a Do-hoo si quería descansar un poco y sugirió que necesitaría algún medicamento.
Se ofreció a ir a la farmacia mientras los otros dos seguían tomando fotos. Pero el compañero de clase de Jo-Heon rápidamente se metió en la conversación, argumentando que Sojin era la mejor para las fotos y que él iría por la medicina. Jo-Heon, quizás por cortesía o por no querer estar solo con Do-Woo, ofreció ir con él, pero su compañero insistió en ir solo, diciéndole a Jo-Heon que ya ajustarían cuentas con él más tarde, con una mirada de fastidio. De forma abrupta, el compañero apartó la mano de Jo-Heon de su hombro. Le dijo sin rodeos que hicieran una excusa después y que Jo-Heon volviera al alojamiento, ya que no serviría de ayuda para las fotos. Así, mientras su compañero se alejaba, Jo-Heon empezó a tomar fotos de la vista. Sin embargo, en su mente no entendía el atractivo del lugar. Para él, solo era un pueblo costero desordenado y viejo. Do-Woo, que se había quedado tomando fotos, detectó algo que lo dejó helado. Resulta que Jin-Sok no había vuelto solo a la cabaña, sino que estaba con su compañero. Y la sorpresa de Do-Woo al verlo era mutua. Jin-Sok lo encaró, molesto por su presencia, preguntándole qué hacía ahí y recordándole que no lo siguiera. Pero Do-Woo, con esa indiferencia que lo caracteriza, le respondió que solo estaba haciendo turismo. El compañero, siempre metido, dijo que sus corazones habían conectado y que se habían encontrado por pura casualidad, una idea que exasperó aún más a Jin-Sok. Jin-Sok no podía creer su descaro y, harto de todo, decidió ir al grano. «En serio, ¿por qué te gustó? Alguna razón tenés que tener». Do-Woo sin dudarlo enumeró: «Sos apuesto, tu voz es linda, tenés buen cuerpo». Pero rápidamente aclaró que no era solo eso, sino que había algo en su personalidad que no lograba descifrar, algo que lo intrigaba profundamente y lo impulsaba a querer saber más de él. La respuesta de Do-Woo solo hizo que Jin-Sok se frustrara más. ¿Te gusta que te maldigan todo el tiempo? ¿Qué te gusta de un pedazo de basura como yo que finge ser amable? Pero Do-Woo, con su mirada serena, aceptó sus palabras. Le dijo que sí, que quizás tenía razón, pero ¿qué importaba? Porque Jin-Sek no actuó como un villano en la parrillada ni lastimó a nadie de verdad, salvo a ese tipo. Para Do-Woo eso era suficiente. Él era mucho mejor que esa basura. Jin-Sek estaba al límite. La audacia de Do-Woo era increíble. Si lo pones así, probablemente yo soy más la basura. Al menos vos no sos una molestia como yo, le respondió Do-Woo, sabiendo perfectamente cómo picarlo. La bronca de Jin-Sek explotó. «Mierda, es más irritante que lo sepas y sigas actuando como un loco». Y, empujándolo al pasar, lo amenazó. «No me sigas, si lo volvés a hacer, te juro que te mato». Jin-Sek se alejó, maldiciéndose por dejarse llevar por las palabras de Do-Woo. Pero mientras se iba, una voz lo detuvo. «Seo Jo-Hon, espera». Do-Woo no se rendía. Y mientras Jin-Sek se alejaba, Baek Do-Woo no se rindió y lo detuvo, agarrándolo del brazo. Jin-Sek, harto de todo, pensó para sí que este tipo no se cansaba de usar siempre el mismo libreto. Se giró, la furia contenida en su mirada, y la recordó que lo había amenazado de muerte si lo seguía. Pero Do-Woo, con una calma que descolocaba, le dijo que ese no era el problema. Con el semblante de alguien que acaba de perderlo todo, Baek Do-Woo le explicó que su mochila había desaparecido. Jin-Sek miró a su alrededor, notando el desorden del pueblo costero, y le preguntó qué quería que hiciera, que se arreglara solo. Sin embargo, Do-Woo insistió, explicándole que adentro tenía su billetera, su teléfono y hasta su laptop con toda la tarea. Sin eso, prácticamente iba a desaparecer sin dejar rastro. A lo que Jin-Sek, con una frialdad hiriente, le respondió que entonces supiera que podía desaparecer sin dejar rastro. Do-Woo no se rindió. Siguiendo a Jin-Sek por las escaleras, le recordó que las noches eran frías y que se moriría de hipotermia si se quedaba afuera. De nuevo, Jin-Sek no se inmutó y con una sonrisa cargada de sarcasmo le dijo que entonces supiera que podía morirse de frío, ¿no? Al menos así no iba a tener que entregar la tarea. Pero Do-Woo, en su último intento desesperado, confesó que no tenía sentido de la orientación y que no conocía las calles de aquel lugar. Fue ahí cuando Jin-Sek, con un suspiro de resignación que casi se podía escuchar, se pasó la mano por el pelo y maldijo por lo bajo. Al final se dio la vuelta y, con la seriedad que lo caracterizaba, le dio una condición. Si no encontraban su mochila en 30 minutos, él se volvía a los dormitorios. Do-Woo, aliviado, asintió. Jin-Sok empezó a caminar, indicándole que se apurara si no quería que lo dejara atrás.
Mientras lo seguía, una sonrisa apenas visible se dibujó en los labios de Do-hoo, mientras una idea cruzaba su mente con certeza. Era exactamente lo que esperaba de él. Mientras seguían su búsqueda, Do-hoo, con una confianza inesperada, le dijo a Jin-sok que quería corregir algo que había dicho antes sobre él. Con una mirada directa y sincera, le aseguró que no creía que fuera para nada un pedazo de basura, tal como era. Le pidió que no se menospreciara de esa manera, porque su personalidad no era mala. Jin-sok siguió caminando, pero las palabras de Do-hoo lo impactaron profundamente. Su mano, que hasta ese momento había estado relajada, se cerró con fuerza en un puño, revelando la tensión interna que le provocaban aquellas inesperadas palabras. La brisa marina, con un sonido que silbaba, envolvió la ciudad costera, y el sol, que ya empezaba a caer, dejaba ver cómo la oscuridad se apoderaba lentamente de las calles por las que habían pasado hace apenas unos minutos. Fallo narración. Bajo la tenue luz de una lámpara que parpadea inestable, una voz parece resonar en la distancia, prometiendo: «Nos quedaremos con vos». Pero esa promesa contrasta con la cruda realidad de lo que fue. En otro tiempo, en una vieja calle, un Jin-sok más joven, de niño, se aferraba a su abuela, mientras otros chicos de su edad parecían burlarse. Uno de ellos, con una expresión de rabia, le gritaba, mientras Jin-sok y su abuela se alejaban con la mirada baja, como si ya estuvieran acostumbrados a ese tipo de hostilidad. Otros jóvenes solo observaban de lejos, algunos con una indiferencia que marcaba aún más la soledad de Jin-sok. Luego, el tiempo avanza. Las luces de la ciudad se encienden y la noche envuelve todo, para darnos paso a una habitación de algún alojamiento. Ahí, entre botellas vacías y restos de comida, el compañero de Do-hoo y Jin-sok estaba desparramado, quejándose a sus amigos. No podía creer el nivel de cringe que había sido la búsqueda de la mochila de Do-hoo. «Te juro que no sabés lo impresionado que quedé», empezó a contarles con un tono exagerado. Le dijimos que perdiste tu mochila y nos fuimos hasta allá para ayudarte, y de repente aparece un pibito que no conocemos. Uno de sus compañeros lo escuchaba con desinterés, recostado en la pared, mientras el otro chico seguía quejándose. Resulta que es un maleducado, no paraba de hablar y ni siquiera encontramos la dichosa mochila, continuó indignado, mientras el otro asentía. Y bueno, vos te comportás como un nene de 8 años, así que no creo que él sea el problema, le respondió el compañero con una sonrisa pícara. «Hey, no soy tan malo, él sí que era un grosero», se defendió el joven molesto. Parecía de esos chicos que no le hacen caso ni a su abuela, por eso, seguro, estaba solo. Pero si lo encontraste justo en la puerta de su casa, ¿no? Solo tenía que esperar a que su abuela volviera, le recordó el otro con una mirada burlona. «Oh, y además me dijo que le parecía súper copado», agregó el joven con una sonrisa. El compañero lo miró con escepticismo. «Mentira descarada», le dijo sin dudar. Pero el joven no lo escuchó, sus ojos brillaron. «¿Qué? ¿En serio? ¿Con vos y con Yujeon ahí? ¿Dijo que era el más copado y el más lindo? ¡Oh, wow!», exclamó inflándose de orgullo. El compañero solo se encogió de hombros con una expresión divertida. «No puedo creer que haya caído en eso», murmuró. «Ay, qué tonto, debería haberme avisado, y yo pensando que era un descarado», dijo el joven, poniéndose de pie con una pose de diva. «Pero bueno, la verdad es que me pasa más seguido de lo que crees». Luego de su momento de gloria, el joven miró a su compañero mayor con una sonrisa forzada. «Che, Hyun, ya sabés, con todo lo que te compré de bebidas y todo, ¿no me podés ayudar esta vez?», le preguntó esperanzado. El compañero apenas lo miró con una expresión de hartazgo. Le hizo un gesto para que se alejara. «Dale, sabés a qué me refiero. El guión, ayúdame con eso. Solo mirá todas las bebidas que te compré», insistió. El compañero lo miró fijamente. «Lo siento, pero no. Prefiero pagarte las bebidas. ¿A dónde te mando la plata, decime?», le dijo categórico. «Ay, no, bolud, digo, bro, sos mi única esperanza. Necesitamos apurarnos si queremos llegar a tiempo para la competencia», suplicó el joven tratando de convencerlo. Pero el compañero lo empujó suavemente, sin una pizca de interés en su súplica. «No tengo ganas de hacer ese esfuerzo. Andate», le dijo, poniendo fin a la conversación. Mientras tanto, el compañero Shin Seok seguía en su cruzada por encontrar ayuda para el guión.
Esta vez era con otro de los chicos, al que casi le tapaba la boca mientras le rogaba por ese corto de 5 minutos. Pero entre el alboroto, uno de los compañeros preguntó por Seo Yu-hyun, a lo que el compañero que estaba siendo acosado por el guión respondió que Seo Yu-hyun había salido a tomar aire porque no se sentía bien. Al escuchar eso, el compañero Jin-sek, sin pensarlo 2 veces, anunció que también saldría un momento. El chico que estaba rogándole, desesperado, le suplicó que no se fuera y le diera una respuesta sobre el guión. El compañero Jin-sek, ya sin paciencia, le dijo que si no lo ayudaba, lo seguiría y le gritaría. Ante esa amenaza, el compañero cedió, prometiendo ayudarlo más tarde, lo que provocó una explosión de alegría en el compañero Jin-sek, quien lo tomó como un sí definitivo. Emocionado, empezó a contarles a todos que el compañero había aceptado, mientras otro de los chicos, ya cansado, le dijo que dejara de beber y se fuera a la cama. Mientras el compañero Jin-sek celebraba su pequeña victoria, Baek Do-hoo se asomaba por la puerta, pensando que Seo Yu-hyun no podía haber ido muy lejos. Con esa idea en mente, Do-hoo salió del alojamiento, sintiendo el viento nocturno mientras se acercaba a la orilla del mar. Desde lejos lo vio. Seo Yu-hyun estaba de pie, mirando fijamente el oscuro horizonte marino, con el viento moviéndole el pelo. Do-hoo lo observó un momento, y luego, con la voz clara, lo llamó por su nombre. Para su sorpresa, Seo Yu-hyun ni siquiera se inmutó al oírlo, simplemente giró la cabeza con una sonrisa sutil, casi un gesto de burla. Mientras Do-hoo se acercaba, Seo Yu-hyun soltó una risita, como si ya supiera lo que pasaría. «Claro que me seguirías hasta acá», pareció pensar o quizás decir en voz baja, confirmando que la obsesión de Do-hoo no era ninguna sorpresa para él. Bajo la luz de un semáforo rojo, ambos comenzaron a caminar, alejándose del mar. Do-hoo, observando a Seo Yu-hyun, decidió confrontarlo. «¿No te ves enojado? ¿Qué pasa?», le preguntó, notando algo diferente en él. Seo Yu-hyun lo miró con una expresión indescifrable, pero Do-hoo continuó, sin perder el ritmo. «Has estado confundido desde que ayudé al chico, y ahora me estás mirando diferente», le dijo, apuntando directamente a la raíz del cambio que había notado desde que lo ayudó con la mochila. Jin-sek se rió con sarcasmo y le respondió a Do-hoo que estaba lleno de sí mismo, a lo que Do-hoo, sin inmutarse, le preguntó si se equivocaba. El ambiente se puso tenso, y Jin-sek, quizás buscando desviar la conversación, le preguntó si le gustaba el lugar donde estaban. Do-hoo miró el paisaje costero y dijo que no estaba tan mal, sobre todo porque el mar estaba cerca y no había tanta gente. Sin embargo, Jin-sek aclaró que él no era fan y que de hecho había estado pensando todo el tiempo que no deberían haber venido. Cuando Do-hoo le preguntó por qué, Jin-sek reveló que el lugar le recordaba mucho a donde había vivido de niño, un sitio que odiaba porque le traía demasiados malos recuerdos. Do-hoo, sorprendido, comentó que no lo esperaba, y Jin-sek, con una sonrisa amarga, dijo que nadie lo hacía, porque toda su vida era una mentira. Explicó que por eso no le gustaba, porque a diferencia de otros, él no tenía recuerdos de su infancia que pudiera atesorar con cariño. Todo estaba jodidamente mal. Do-hoo preguntó si no tenía ningún buen recuerdo, y Jin-sek, con firmeza, confirmó, ni uno solo. Tocando un barandal cercano, Jin-sek recordó que de chico ni siquiera se molestaba en fingir amabilidad y que, por supuesto, nada salía como él quería. Luego, con una mirada hacia el horizonte, compartió su cínica visión. A nadie le va a gustar un pibe que actúa cerrado, y si sos amable con ellos, solo se van a poner pegajosos, ¿verdad? Sería diferente si pudieras sacar algo del pibe, pero ¿qué sentido tiene ayudar a un perdedor que está totalmente en la lona? Pero luego, su tono cambió al confesar que verlo ayudar al otro chico antes le hizo pensar que si hubiera conocido a alguien como Do-hoo en su niñez, quizás su historia habría sido distinta. Con una pregunta cargada de vulnerabilidad, le lanzó a Do-hoo, ¿me hubieras ayudado si hubiera sido así? Do-hoo, sin dudar, le aseguró que sí, que lo habría ayudado de niño y que también se quedaría a su lado ahora mismo. Ante el por qué de Jin-sek, Do-hoo respondió con una simple pero profunda verdad, porque te ves solitario. Jin-sek, sorprendido por la respuesta, soltó una pequeña risa, casi un bufido, y dijo, «Qué raro sos, incluso con cómo te trato ahora mismo». Pero Do-hoo, mirando el faro en la distancia, insistió en que eso no era nada. Reafirmó sus palabras anteriores, «Te dije que no sos ni cerca de escoria».
y con un último gesto, Do-Hoo cerró la conversación con una impactante declaración, usando el nombre real de Jin-Sok. «Me gusta cómo me mostrás quién sos realmente, Hwee-on». Y así, bajo la luz del faro, en medio del silencio de la noche, Jin-Sok, con una pausa que parecía contener el peso de un pasado doloroso, finalmente te ofrece algo que va más allá de un simple gesto. Si todavía lo necesitas, te ayudo a crear nuevos recuerdos. Un leve sonido de chispa interrumpe la solemnidad, y de repente los vemos a los dos sentados en la orilla, encendiendo unas bengalas que iluminan la oscuridad. Do-Hoo le pregunta si esto es lo que quiso decir con nuevos recuerdos, mientras la brisa trae el suave rumor de las olas. Jin-Sok le confirma, y Do-Hoo, sorprendido, se pregunta de dónde la sacó si ese lugar no es turístico. Con una sonrisa casi imperceptible, Jin-Sok le explica que Jin-Sok, el compañero, había traído algunas y él simplemente robó un par. Jin-Sok enciende su propia bengala, contemplando la luz efímera. Un suspiro de alivio o de resignación escapa de él mientras murmura que esto no está tan mal y que supone que será algo lindo para recordar. Do-Hoo lo mira fijamente y en su mente se empieza a gestar una nueva comprensión. Al principio, creí que no eras más que un tipo egoísta y calculador, piensa Do-Hoo mientras observa a Jin-Sok, cuyas palabras empiezan a resonar diferente. Pero al observarte todo este tiempo, me di cuenta de algo. Vos siempre estás al límite, tenés tus defensas arriba todo el tiempo. Do-Hoo comprende que esa máscara de frialdad y esa sonrisa distante no son para dañar a otros, sino para protegerse a sí mismo, para que nadie más lo lastime o lo deje solo. De repente, una mano emerge en el primer plano, rasguñando la arena con un palito, y Do-Hoo escribe el nombre real de Jin-Sok: Seo Hwee-on. Su reflexión continúa, profundizándose. Aún así, sos demasiado duro con vos mismo. Si lo pensás bien, no hay necesidad de que actúes todo el tiempo. No sos lo suficientemente audaz como para maquinar planes astutos, simplemente sos un cobarde que se asusta de la soledad que le imponen los muros que vos mismos construís a tu alrededor. Pero la reflexión de Do-Hoo se ve bruscamente interrumpida por el sonido de un gran chapuzón. Jin-Sok, sorprendido, mira sorprendido cómo Do-Hoo se levanta de un salto y entra al agua, salpicándolo por completo. Con una sonrisa pícara, Do-Hoo le pregunta si está bien, mientras las olas siguen rompiendo a sus espaldas. Jin-Sok, empapado y confundido, apenas alcanza a balbucear un ¿eh? ¿Sí? Do-Hoo, todavía empapado y con un alga en la cabeza, se vio sorprendido por un perrito que no paraba de lamerlo, haciéndolo preguntarse si se había vuelto un imán de cachorros. Enseguida, el dueño del animal se acercó, disculpándose con muchísima vergüenza, mientras Jin-Sok lo miraba desde lejos. Sin darle tiempo a reaccionar, otra ola golpeó a Do-Hoo, que seguía en el mar, dejándolo aún más empapado. El dueño, preocupado por la situación, le pidió que se acercara a la orilla y le quitó el alga de la cabeza, bromeando un poco. Mientras el hombre regañaba a su perrito por el alboroto y se despedía, Jin-Sok no pudo evitar soltar una carcajada, lo que no pasó desapercibido para Do-Hoo. Él le preguntó si le parecía tan divertido, sugiriéndole que se mirara al espejo. Aunque Jin-Sok intentó disimular, Do-Hoo lo observó con atención, notando que nunca antes lo había visto reír así de verdad. «Esa risa te queda mucho mejor que tu sonrisa falsa», le dijo con total sinceridad. La atmósfera cambió de repente cuando Jin-Sok, con el rostro más serio, le propuso que volvieran adentro porque hacía frío. Después de eso, se dio la vuelta y se fue, dejando a Do-Hoo pensativo en la orilla, cuestionándose la rapidez del cambio de actitud. De vuelta en el pueblo, el grupo finalmente recuperó la mochila de Do-Hoo de un amable señor. Todos estaban aliviados y sus compañeros lo regañaron por ser tan despistado. Con la mochila a salvo y la noche avanzando, decidieron que era hora de volver a casa. Un compañero le pidió a Jin-Sok que los llevara de regreso. Mientras Jin-Sok se subía al auto, Do-Hoo se quedó un momento afuera, observándolo con una sonrisa. Un día más de esto, Hwee-on, pensó para sí, sabiendo que aún no había terminado. Cuando Jin-Sok le preguntó por qué no se subía, Do-Hoo respondió, con la excusa perfecta, que quería devolverle su ropa ahora que ya había encontrado sus cosas. La pregunta de Jin-Sok, ahora mismo, dejó claro que Do-Hoo acababa de tender otra trampa. Jin-Sok, sabiendo que la excusa de Do-Hoo era una trampa para seguir cerca, rápidamente le cortó el intento.
No hay apuro, le dijo, me las devolvés en otro momento, y lo apuró a subirse al auto. Do-hoo se quedó un instante pensando, con una expresión de decepción, pero no tuvo más opción que acatar. Poco después, ya en el auto, el compañero Shin-sok, ajeno a toda la tensión, le preguntó a Seo Yu-geon por qué había tardado tanto. ¿Tuviste que ir al baño, Hyung? Seo Yu-geon solo respondió que no había sido nada, mientras Do-hoo, sentado en el asiento de atrás, permanecía en silencio, sumergido en sus pensamientos, viendo cómo el paisaje de la carretera pasaba rápidamente. Pero la sorpresa llegó una vez que volvieron al alojamiento. Seo Yu-geon, inesperadamente, le entregó a Do-hoo un conjunto de ropa seca. ¿Por qué?, preguntó Do-hoo, confundido, y Seo Yu-geon le explicó que no podía seguir empapado y sin su mochila, porque iba a enfermarse, sugiriéndole que se duchara y se cambiara. Do-hoo no podía creerlo. ¿Lo decís en serio?, a lo que Seo Yu-geon le preguntó qué significaba eso. Después de un breve titubeo, Do-hoo aceptó la ropa, admitiendo que no podía negarse a algo así. Mientras volvían a la carretera, o tal vez un rato después, Do-hoo no podía sacarse de la cabeza la actitud de Seo Yu-geon. No esperaba que me prestara ropa, pensaba, preguntándose si había cambiado de parecer desde el día anterior. Recordaba las palabras del compañero Shin-sok sobre cómo Seo Yu-geon había vivido en un barrio humilde, lejos de la riqueza, y cómo su actuación de chico amable había comenzado alrededor de la secundaria. Algo debió pasarle en ese entonces, algo que lo llevó a crear esa fachada. De repente, una voz lo sacó de sus pensamientos. Era Seo Yu-geon, que lo había visto mirándolo por el espejo retrovisor. «Sunbae, te vas a quedar visco de tanto mirarme la cara», le dijo con una sonrisa. El compañero Shin-sok no perdió la oportunidad de molestar. «Otra vez, Hyung, tenés que ser más sutil». Y después reclamó la atención para sí mismo. «¿Por qué no me mirás a mí?». Seo Shin-sai, desde el asiento de atrás, señaló que Yu-geon era realmente guapo. El compañero, sintiéndose ignorado, insistió. ¿Y yo qué? ¿No te parezco guapo también? Do-hoo, con una sonrisa pícara, le preguntó si realmente quería saber la verdad, provocando una reacción exagerada de su parte. «No, pará, me vas a hacer llorar», exclamó el compañero. Do-hoo, en su mente, solo pudo concluir, tal como pensé, esto le sienta mejor a Yu-geon. Uf, qué final. Si a Yu-geon el papel de chico bueno le sienta tan pero tan bien, que a ustedes les sienta todavía mejor reventar ese botón de like. Suscríbanse y comenten qué manhwa leemos después. ¡Chao!